Buenas noches, ¿cómo están? Mariana Corradini. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer, una nueva emisión de Periodistas en esta quinta temporada y en un fin de semana largo que sin dudas tiene que ver con perpetuar esto de verdad, memoria y justicia. Exactamente, el descanso que hoy tuvo su especie de feriado puente, pero que en realidad mañana es la conmemoración de esta fecha que los argentinos no podemos olvidar, Paula. Bueno, con un dato, ¿no? Que fue esas 12 identidades recuperadas en La Perla. De los cuales uno es un villamariense, o por lo menos un mendocino, que se quedó en Villa María para desarrollar su vida profesional previo a la desaparición. Y otro de Ucacha, cercano a Villa María. Bueno, con esta, para hacer memoria también desde Periodistas, como siempre decimos, no podemos corrernos de lo que es la agenda que tiene que ver con el día a día de los argentinos, de los villamarienses y las villamarienses, y por ello hoy dialogamos con el economista, docente, investigador y consultor Carlos Segiaro, a quien le damos la bienvenida una vez más en Periodistas, así que es un gusto siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que ¿con qué noticias vendrá hoy? Bueno. ¿Con qué análisis? ¿Con qué análisis? Siempre además el análisis, echa luz a cosas que generalmente nos parecen como difíciles de comprender y por eso te invitamos para que nos facilites la comprensión o la reflexión de algunos de esos índices de la macroeconomía o de la microeconomía. Lo que desvela al presidente Milei es la inflación, ¿verdad? Y te he escuchado en otras exposiciones en donde vos planteas que el error de fondo es ideológico porque sostiene que solo lo plantea desde el componente monetario. ¿Qué implica? O sea, ¿cuáles son los otros componentes de la inflación, Carlos? ¿Y cómo estamos hoy? Bueno, decimos que el presidente habla de que la inflación tiene como única causa el exceso de emisión de dinero y en realidad, en su lógica de razonamiento, eso proviene del déficit fiscal. Es decir, como el gobierno no le cierran las cuentas, emite plata y esa emisión excesiva genera inflación. Esta es la lógica que plantea Javier Milei desde antes de ser presidente, en algunos libros que escribió, hablando de la visión de que la inflación responde a una única causa, que es el exceso de emisión vinculada con el déficit fiscal. Ahora, cuando uno habla de un marco teórico, el marco teórico tiene o no contrastación empírica. Es decir, después tiene que tener una contrastación con la realidad. Este gobierno lleva 2 años de superávit fiscal. Entonces, ¿cómo es la historia? Tenés 2 años de superávit fiscal. Y alguien puede decir, la inflación del año pasado fue del 31,5%, es ver el vaso medio lleno, pero la inflación viene subiendo desde mayo del año pasado. Todos los meses, o se mantiene en un punto, pero en una lectura ascendente, digamos. Con lo cual, evidentemente, hay algo inconsistente en la lógica con la cual el presidente plantea las cosas, digamos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la literatura económica en el mundo dice la emisión de dinero es una de las causas de la inflación, pero no es la única. Es tal vez la causa más importante, pero no es la única. Y la inflación, casi toda la literatura económica dice, tiene una explicación multicausal. Y multicausal que puede ir para arriba o para abajo la inflación. Es decir, la apertura económica está generando aceleración de importaciones y están bajando precios de maquinaria agrícola, de textiles, etcétera. ¿Qué tiene que ver con la emisión monetaria eso? No tiene absolutamente nada que ver. Y estamos hablando de que en la Argentina hay grupos oligopólicos y monopólicos que están imponiendo recuperación de precios. Hay empresas que tuvieron que resignar rentabilidad, tienen margen para presionar. Hace varios meses estamos viendo empresas oligopólicas y monopólicas que están reacomodando precios hacia arriba, aunque vendan menos, pero reacomodando el precio hacia arriba. Eso tiene que ver con la estructura productiva del país. No tiene nada que ver con la emisión monetaria. Y por supuesto que la cotización del dólar es una pieza clave al momento de definir el proceso inflacionario también, y no tiene directamente que ver con la emisión monetaria. De tal manera que la inflación claramente es multicausal. El problema es que el gobierno tiene una visión ideológica muy limitada del proceso inflacionario, y eso le impide tomar otras decisiones que podrían ir en un marco más razonable. Ahora, lo preocupante acá es, vos lo dijiste hace un ratito, el presidente obsesionado con el tema de la inflación. Porque ¿qué significa eso? Que un gobierno que sigue planteándose como un objetivo casi único en un aspecto, bajar la inflación, palabra del presidente, cueste lo que cueste, quiere decir que pisan el tipo de cambio,
pisan la cotización del dólar y ponen tasas de interés incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo. ¿Hay atraso cambiario? Más, por supuesto que sí, más allá del ajuste fiscal. Es decir, quiero bajar la inflación, entonces sigo ajustando las cuentas fiscales, piso el tipo de cambio, pongo tasas de interés más elevadas, que son incompatibles con el sistema productivo, con lo cual son herramientas muy ortodoxas para bajar la inflación. La usó Martínez de Oz, la usó Pero no está Cavallo. funcionando, Carlos, Por porque eso dice estamos que lo clavados en empírico el no va. 5.9. Es que van avanzando en esa dirección y en ese marco entonces generan problemas en la competitividad de los sectores que compiten con importaciones y, por supuesto, impiden la recuperación del mercado interno y del consumo con altas tasas de interés. O sea que decir, bueno, mi objetivo prioritario es bajar la inflación, cueste lo que cueste, y entonces la competitividad y la recuperación de la economía te la debo. Sí. Y en ese punto la lectura, entonces, la economía argentina, un comerciante del centro de Villa María, en este contexto, ¿puede esperar que se recupere el consumo en los próximos meses? La verdad que no. Entonces, hay que tener una visión de decir, bueno, se supone que en economía uno tiene que tener objetivos múltiples. Y yo puedo decir, el objetivo de bajar la inflación es un objetivo de bajar la inflación, pero que haya un mínimo nivel de competitividad en los sectores productivos, debería ser otro. Quiero reactivar la economía, que está en recesión en un montón de segmentos, debería ser otro objetivo. Bueno, eso implica equilibrar objetivos y, por lo tanto, usar herramientas de una manera más discreta. Lo que tenemos arriba de la mesa, que a mí me parece muy preocupante, es un presidente que sigue diciendo que quiere que la inflación en agosto lleve un 0 adelante, o sea que 0,7, 0,8, no importa, digamos. El tema es que eso va a ser a costa de, si insiste en llegar a ese objetivo de esa manera, eso va a ser a costa de la competitividad de empresas, que vemos que se siguen cayendo, que no pueden competir con importaciones, y también va a ser a costa de la recuperación del mercado interno. Pero es posible que empiecen y del agosto endeudamiento de un millones cero. de personas en el sistema financiero que están convalidando tasas de interés altísimas, que no pueden pagar. Bueno, ¿Y se puede llegar a cero? Coma. no va a ocurrir tampoco. Claro. No va a ocurrir tampoco, pero si después tocamos la cuestión internacional. Sí. Porque en realidad, si el gobierno argentino sigue planteando este objetivo, la inflación, yo estoy convencido que sin considerar lo internacional, la inflación este año va a ser más baja que la del año pasado. Va a ser más baja que el año pasado. No creo que esté debajo del 1% para agosto. No creo, me parece poco probable. Y si ocurriera, sería la paz del cementerio. En realidad sería a costa de la competitividad, sería a costa de la recuperación del mercado interno y sería a costa del endeudamiento de millones de personas en el sistema financiero y extrabancario, con altas tasas de interés. Por lo tanto, a mí me gustaría pensar que en algún momento de los próximos meses el gobierno argentino va a intentar equilibrar todo esto, porque si no se van a ir complicando, digamos, situaciones que tienen que ver no con la macro particularmente, sino con la situación de miles y miles de empresas en la Argentina y la situación de amplios segmentos de la sociedad que la están pasando mal y la van a pasar peor si no se modifica esta política económica. Con lo cual ahí entra otro eje, el de la desocupación. Por supuesto, pero además cerremos el tema de inflación en qué aspecto, digamos. Si el precio del barril de petróleo se mantiene arriba de los $100 en los próximos meses, eso obviamente cambia los precios de las logísticas internacionales, un montón de precios, etcétera. Hay economistas que están trabajando más sobre las cuestiones estadísticas y los números del INDEC, etcétera, etcétera. Hay analistas que están diciendo, bueno, si el precio del barril de petróleo se estabiliza arriba de los $100 en los próximos meses por el conflicto con Irán, y Medio Oriente, y hoy está arriba de los $100, por supuesto, entonces hay que sumarle a partir de abril, mayo, un punto más a la inflación. O sea que si la inflación de marzo, que vamos a hacer en abril, se ubica en torno al 3%, la inflación de abril en ese contexto debería estar en el 4%. Lo cual explica el nerviosismo también del gobierno y particularmente del ministro Caputo, que se encuentra con una situación que no había previsto y que lo pone frente al presidente en un objetivo de bajar la inflación cueste lo que cueste y ahora con una situación internacional que te tensiona todos los precios, digamos, ¿no? Por supuesto, yo soy de los que había previsto que el conflicto con Ucrania iba a durar 4 semanas, así que yo proyecciones militares ya no hago, digamos. Así que, porque por supuesto, si el conflicto con Irán dura 15 días, todo esto se descomprime. Pero pareciera que no va a ser así por los jugadores que están ingresando. Si obviamente la situación sigue tensionada en los próximos meses, la economía mundial va a ver un escenario de más inflación, de aumento de precios, que van a impactar indefectiblemente sobre la Argentina también. Y sobre el empleo, que de hecho ya se conoció ayer el informe, estamos con un crecimiento de la tasa de desempleo que está ya por encima del 7%. Sí, lo que pasa es que ahí hubo algunos economistas que trabajan más sobre los datos del INDEC,
que en enero, sobre todo, porque llamaba mucho la atención el índice de desocupación, porque si se están cerrando empresas en todos lados y resulta que la desocupación sigue en un valor entre el 6 y el 7%. Y hubo analistas, hubo economistas que se pusieron a analizar lo que llamamos microdatos del INDEC, que no es lo que se publica, el INDEC publica toda la información, pero lo que aparece en los medios después es solamente lo que está arriba, digamos. Nadie analiza, ningún medio te va a publicar los microdatos que están debajo, digamos. Y hay analistas, por supuesto, que se ponen a mirar los números abajo y apareció una situación, no digamos rara, porque no es estrictamente un cambio metodológico, pero sí un cambio que se generó después de la pandemia con respecto a la composición de algunos segmentos. Y acá hay que considerar en realidad lo que habitualmente llamamos changas. Entonces, supongamos que vos estás desocupada y entonces le cortaste el pasto a ella que vive a una cuadra de tu casa y ella te pagó. No importa si es negro o en blanco, eso no interesa, digamos. Bueno, para el INDEC no sos una desocupada. Claro. Porque si hiciste una changa una vez a la semana o la semana pasada, en el encuestador del INDEC, eso es estar ocupado en un rubro que no se llama changas, por Sí, claro, lo llamamos así, digamos. Entonces el tema es, alguien dirá, no, pero es un desocupado. Un tipo que hizo una changa cortándole el pasto la semana pasada a otro es un desocupado. Bueno, si yo cambio ese mini dato, ese subdato, llamémosle así, y lo paso del otro lado, y digo, no, estos son desocupados. Entonces, en realidad, la desocupación en la Argentina no está en el 7%, ni en el 7,5%, está en algún punto entre el 13 y el 14%. Claro, lo duplica. Y a mí me parece que ese es el dato real, el que habría que considerar. El INDEC está mintiendo. Si hubiera alguien del INDEC diría, yo no cambié la metodología. Claro. No, lo que cambio es la conformación interna de los microdatos, sobre todo después de la pandemia. Entonces, ese segmento de las changas era un segmento insignificante antes de la pandemia. Y que ahora se incrementa. Y ahora se ha puesto en un valor mucho más importante. Entonces, este problema metodológico que existía antes también, pero no era relevante, ahora se transforma en relevante y me está distorsionando la realidad de lo que está ocurriendo. Me consta que tal vez una de las razones del desplazamiento de Marcos Lavagna tiene que ver con eso, porque él en enero le había planteado al gobierno que había una distorsión ahí y que había que modificar la metodología para analizar la situación de la gente que hace changas. Y el gobierno, por supuesto, se negó y le dijo, el que se va sos vos. Y entonces seguimos mirando un número que obviamente no refleja, no está digamos, reflejando lo que realmente pasa. Pausa. Necesitamos Vamos hacer una breve pausa y volvemos en el otro bloque a seguir desmenuzando, ¿no?, algunas de estas aristas de lo que ocurre en la economía de nuestro país. Ya volvemos.
segundo bloque seguimos conversando con Carlos Segiaro. En el primer bloque analizaba el mercado del trabajo y la creciente desocupación. Y si yo no recuerdo mal, Carlos, una de las visitas que hiciste a nuestro programa, en otras oportunidades, vos dijiste claramente, apenas empezamos a conocer de qué iba el proyecto Milei, que este modelo no cerraba sin crecimiento de la desocupación, que de alguna manera es lo que estamos viendo. Crecimiento de la desocupación, de la mano de la apertura de las importaciones. Digo, estos números de desocupación, con lo cual deberían crecer aún más. Probablemente sí. El proceso de apertura económica está jugando un rol igual que la desregulación de los mercados y también el ajuste fiscal. Es un combo, obviamente, que genera un proceso de reacomodamiento de la economía argentina, que genera que el presidente dice, bueno, hay empresas que caen y otras que crecen. El tema es que caen más rápido, las que caen más rápido que las que van a crecer en algún momento. Y además los sectores a los cuales se está apuntando en términos de crecimiento económico son el sector minero, el sector petrolero, el sector energético, que son sectores básicamente capital intensivos. Mientras que los sectores que en la apertura económica entran en riesgo son sectores, en algunos casos, mano de obra intensivos. Acá hay un debate ya planteado entre el gobierno y segmentos empresarios, particularmente con la Unión Industrial Argentina, en términos del proceso de apertura y la desregulación de los mercados que acelera importaciones. Y me gusta mencionar un cliente que hace unos 15 días hacía un comentario irónico, que lo quiero repetir porque estaba bueno, que él decía, es cierto que cazábamos el zoológico. Es decir, que en una economía cerrada teníamos una rentabilidad espectacular, sí. Cazábamos el zoológico. El tema es que ahora nos metieron en medio de la selva y nos dieron un rifle de aire comprimido para defendernos. Es decir, nos pasamos de un extremo al otro. Porque ¿qué está planteando la Unión Industrial Argentina? El gobierno se lo viene planteando desde el 2024. Diciéndole, ¿vos querés abrir la economía? Bueno, abrila la economía. Está bien, hay que abrirla, hay que competir, etcétera. Pero no con este tipo de cambio, no con esta presión impositiva, no con esta tasa de interés. Este es un combo realmente que para algunos segmentos empresarios es letal. Y el tema es no solamente la discusión, porque yo no voy a salir a defender a FATE, ni a algún sector textil, que es cierto que cazaban el zoológico horrendamente, digamos, sino que en realidad lo que estamos viendo es que están quedando en riesgo no solamente muchos sectores industriales, sino cadenas agroalimentarias. Y si vos entonces decías, Beche, no cierran los números los sectores industriales, bueno, qué sé yo, habrá que ver, algunas no deberán estar más, pero que no te cierren las cadenas agroalimentarias. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Vaca muerta, una mina de oro en San Juan y el litio en Jujuy. Es decir, en un modelo donde no te cierra la estructura del sector industrial, que se puede caer a pedazos en la apertura económica, pero tampoco te cierran algunas cadenas de agroalimentos. Que también era uno de los modelos a los cuales el presidente hacía referencia todo el tiempo. Son los sectores que tienen que funcionar. En realidad, estamos viviendo una situación donde decimos, entonces te van a sobrar 20 millones de personas en el sistema productivo. Y acá hay una cuestión también fuerte vinculada con el proceso industrial que tiene que ver con la lógica del gobierno, ¿cierto? Porque el secretario de Comercio de la Nación dijo hace un mes, porque hay sectores que, bueno, tiene que haber alguna política de acompañamiento a los sectores productivos, vamos por la apertura económica, pero que haya algún acompañamiento del Estado con alguna línea de crédito. El secretario de Comercio de la Nación dijo hace un mes que la mejor política industrial es la que no existe. Y no está diciendo algo a contramano de lo que piensa el presidente de la Nación. Sí. Está diciendo lo que piensa el presidente de la Nación y lo que piensa el ministro de Economía. A lo mejor está sobreactuando con esa frase, pero está claro que en la lógica de este gobierno no hay ningún acompañamiento de políticas sectoriales, no hay ningún acompañamiento a los sectores productivos para que puedan avanzar. Yo digo irónicamente también, si tengo un secretario de Comercio que dice que la mejor política industrial es la que no existe, quiere decir que es un ñoqui ese tipo. Claro. No entonces, tiene ¿para qué estás ahí? Entonces pongo el secretario de Comercio un loro, arriba un palo, que diga oferta y demanda, y listo, ya está. Lo único que tengo que pagar es el balanceo del loro. Es decir, este es un problema, porque decimos, la Argentina tiene que abrirse al mundo, yo estoy de acuerdo con eso, siempre estuve de acuerdo con eso. El tema es con qué velocidad y con qué herramientas. Y cuál es el límite en términos de que se te caiga una parte sustancial de los sectores productivos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto donde voy a decir, tengo que equilibrar esto? Y con relación a esto, Carlos... y quiero cerrar con esto que me parece muy preocupante. Estamos con una grieta inmensa en la sociedad argentina, por supuesto. Me preocupa ver que hay un segmento de la sociedad argentina que está aplaudiendo que se caiga el sector industrial en su conjunto. De gente que te dice, yo casa y me estafaron. Me estafaron con el precio de un neumático, me estafaron con el precio... Lo cual es cierto.
Ahora, pero decir que haya un segmento de la sociedad argentina que esté aplaudiendo que la Argentina se quede sin segmentos industriales e incluso sin segmentos en cadena agroalimentaria, y me parece que es propio de la grieta que tenemos y de la superficialidad con la que mucha gente está mirando lo que pasa en el país. Bueno, en base a esto que vos planteabas recién de lo agroalimentario, ¿qué pasaría con las retenciones? Siempre, digamos, ese sector fue, si se quiere, también alguien que potenció y que acompañó a la figura de Milei, pero nunca les cumplió con el tema de fuera retenciones. Bueno, la posición del ministro Caputo es muy clara, digamos. Él dijo hace 2 semanas solamente, tenemos el compromiso de eliminar las retenciones, pero las vamos a ir bajando progresivamente en tanto y en cuanto no ponga en riesgo el equilibrio fiscal. La recaudación impositiva de la Nación se está cayendo todos los meses desde hace 7 meses. O sea que evidentemente las condiciones no parecieran estar dadas para que eso ocurra, aunque yo no descartaría que en algún momento del segundo semestre el gobierno argentino, si necesita dólares, salga a bajar las retenciones por unos días, como hizo en septiembre del año pasado. Eso obviamente no se puede descartar, pero digamos que en principio el planteo de los sectores agrícolas, diciendo, bueno, che, sacame las retenciones, me lo prometiste en algún momento, no está arriba de la mesa, lo que está es bajarlas progresivamente. Sacar las retenciones de golpe para todo el sector, en realidad, es un golpe que creo sería muy complicado. ¿Por qué? Porque obviamente mejoraría la rentabilidad del productor agrícola, pero sería un golpe duro para todas las cadenas de proteína animal. Es decir, sería una mala noticia para un productor lácteo, para un productor porcino, para un productor avícola, porque subirían los costos de los insumos de sectores que están mal o están relativamente mal. El sector lácteo está en una situación delicada en toda la región pampeana, no solo en la cuenca Villa María, sino en la cuenca de Rafaela, San Francisco, etcétera. Los números son muy exiguos y tenemos muchos problemas en las cadenas también, en sectores industriales, empresas que se están cayendo. De tal manera que si vos sacaras la retención a la exportación, hoy, la verdad, empujarías al sector lácteo una situación de quebranto. Y lo mismo pasaría con los productores avícolas, que la están pasando mal, y con los productores porcinos, etcétera. O sea que si uno quiere mirar el equilibrio de las cadenas agroalimentarias, el debate de las retenciones tiene que hacerse con más seriedad de lo que uno percibe. Ya recién hablábamos del territorio. Antes de poder terminar o seguir analizando los beneficios o no que puede traer este conflicto internacional, la idea de preguntarte, bueno, ¿cuáles son las oportunidades si es que las hubiera para nuestra región o cuáles son los riesgos para esta región con este panorama que estamos describiendo? Bueno, la foto es complicada porque te genera más inflación. Caputo está muy preocupado también porque cuando hay incertidumbre internacional los capitales buscan seguridad en los países centrales, con lo cual hay un riesgo de salida de capitales hoy de la Argentina y el riesgo país se va a 600 puntos en lugar de bajar a 400. Eso explica el nerviosismo que mostró Luis Caputo en la reunión en Córdoba con la Fundación Mediterránea, etcétera, etcétera. Pero eso es muy de corto plazo. Si vos lo mirás en términos de negocios, particularmente uno no podría decir que una guerra es buena, ¿no es cierto? No, claro. Pero si lo mirás en términos de negocios, decís, bueno, este conflicto, se están destruyendo refinerías en el Medio Oriente, se estamos viendo explotación de pozos. Si lo que tenemos por delante, estructuralmente, de cara a los próximos meses o al año que viene, de un precio del barril de petróleo arriba de los $100, para el sector minero, energético y petrolero de Argentina es una buena noticia, evidentemente, digamos. Está claro que sí. Un barril de petróleo arriba de los $100 es una buena noticia para YPF, para toda vaca muerta, para los exportadores de gas, sin lugar a dudas que sí, aunque también va a subir el precio del gas para alguien en el mercado interno de la Argentina, ni hablemos para el que necesita una garrafa. Claro, eso no va a derramar, digamos, usar un término capitalista. Bueno, derrama para algunos y para otros no. Claro, sí. Derrama para algunos y para otros no, porque realmente ¿qué implica? Pensemos, el precio del combustible en Estados Unidos subió 20% en las últimas semanas. Yo me imagino que algunos norteamericanos lo están insultando en arameo ya al presidente Trump. Esto que vos decías, ¿no? De capitales intensivos. Ese sería... Exactamente. Claro. Pero obviamente que si yo me sitúo en Neuquén, esa es una excelente noticia, aunque yo soy un comerciante de Neuquén. Claro. Y en la región pampeana, no pensando ya en el conflicto en Medio Oriente, sino pensando en la situación, la foto de la región pampeana hoy, de nuestra región. Vos recién mencionabas que la cadena láctea complicada. La agroalimentaria complicada. Y... Hay de todo en la cadena agroalimentaria. Porque dice la ganadería le está yendo bien. Perdón, hay que mirar cada eslabón. Se están cayendo frigoríficos. Hay jugadores que venden una jaula de novillos y después no la pueden cobrar porque el cheque rebotó o porque desapareció el que estaba pagando.
Es decir, si yo soy un criador, por ejemplo, en el circuito me está yendo muy bien, porque hay un problema de oferta, hay un problema de stock, de tal manera que los terrenos valen mucha plata, digamos. Ahora, si yo soy un feedlotero, es decir, bueno, es la parte más gruesa del negocio. Si vendo una jaula de novillos, son como 80 millones de pesos. Es decir, soy millonario. Ahora, vendiste una jaula de novillos. Ahora, cuando voy a comprar los animales para volver al ciclo, tengo que pagar fortuna también por los terneros. Un consultor que me parece muy respetable, como Ignacio Iriarte, me parece la persona que más sabe de la cadena ganadera en la Argentina, dice, el productor de feedlot en la Argentina el año pasado perdió entre 20 y 50 mil pesos por animal. Entonces, decir que al sector ganadero le está yendo bien requiere mirar un poquito por debajo de la superficie de ese dato general, y cuando empezamos a mirar abajo hay actores a los que le está yendo muy bien y otros a los que no le está yendo muy bien. En la cadena láctea le está yendo bastante mal a todos. Qué interesante esto que vos planteas de cómo replicamos tal vez esos datos y cómo no vemos esos subdatos que vos estás planteando en cada una de las aristas de, bueno, de lo que se da a conocer, ¿no? Y en esto que decías, ¿cómo se genera esa incertidumbre, ¿no? Que hoy la incertidumbre es global cuando tenemos una guerra, pero también la incertidumbre del día a día de las familias villamarienses, cordobesas, es decir, a pesar de ser aplaudidores de algunos de estos momentos o de estas crisis, ¿cómo podemos reflexionar desde la teoría económica de esto? ¿Cuál sería, digamos, el análisis? Yo diría que más que desde la teoría, es del análisis de la realidad. Y acá lo que vos mencionás, digamos, de la superficialidad de alguna información, creo que tiene que ver claramente con la orientación o cómo está posicionado cada medio de comunicación. Porque vos ves información de dos medios de comunicación distintos y te parece que están hablando de dos países distintos. Y en realidad, obviamente, cada medio de comunicación dice lo que le conviene o lo que está vinculado a quienes están detrás de ese medio de comunicación. Y eso obviamente expresa la necesidad de que la gente trate de cruzar información y no quedarse con una sola fuente informativa, que en general en la Argentina... también está polarizada. Todo está polarizado. Sí. Bueno, sí, una reflexión... Sí, terminemos con una buena, por favor. Una buena, Carlos. A ver si podemos dar para cerrar periodistas en fin de semana largo. Bueno, el clima mejoró en el sector agropecuario. A comienzo de febrero habíamos estado charlando, había mucha preocupación sobre los rindes agrícolas porque enero había sido un mes durísimo en términos de falta de lluvias y mucho calor. Las lluvias después acomodaron un poco el carro. Yo vengo ayer de una reunión en alguna zona de Santa Fe donde las nubes pasaron de largo, pero en general estamos diciendo de que más allá de espacios puntuales, estamos frente a una gran cosecha en la región pampeana, lo cual por supuesto es un dato positivo, porque finalmente eso de alguna manera también derrama en términos de actividad en cada localidad del interior de la región pampeana. Gracias. ¿Viste? Había una buena. Gracias. Gracias, licenciado Carlos Segiaro, Gracias. siempre un gusto que eche luz sobre estos temas y nos acompañe en Periodistas. Vamos a una breve pausa y nos despedimos.